Cuando uno tiene un objetivo en la vida, primero está eso, ¿sí? Yo no fui a correr para salir en los diarios ni para hacer una demostración, fui a correr porque lo sentía. No hay muchas cosas en la vida que usted puede dominar, pero al auto puede llegar a dominarlo y le responde. Los triunfos en la vida son ocasionales, pero lo que queda en realidad son los amigos, que es lo más lindo que uno puede tener. Ya de la carrera con gran ventaja sobre todos los demás competidores, mantiene a elevado promedio hasta cruzar la meta vencedor, asegurándose prácticamente el título de campeón del mundo con 36 puntos. El hombre en la vida tiene que tratar de ser el mejor, siempre, en cualquier cosa, pero nunca creerse el mejor, porque de cualquiera podemos aprender algo, nunca terminamos de aprender. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fangio la Leyenda. Estamos transitando ya la última parte de esta primera temporada en el Garage TV. Hemos estado contando desde el origen de la familia Fangio en Italia, el arribo a la Argentina y también el afincamiento aquí en la zona de Balcarce, donde nacería un 24 de junio de 1911 Juan Manuel Fangio, aquel que de niño abrazó la pasión por el automovilismo hasta convertirse en leyenda. Hoy vamos a ir a la última de las historias que tienen que ver con su faceta de piloto, aquella dura prueba del año 1948 denominado la Buenos Aires-Caracas o el Gran Premio Internacional de la América del Sur. Este será el cierre para esta primera etapa, como decíamos, de la historia de Juan Manuel Fangio, que tendrá continuidad en años siguientes. Vamos desde aquí, desde el Museo Fangio, donde precisamente se recrea la Buenos Aires-Caracas, a contarles esta historia. Les habíamos contado ya en ediciones anteriores que era un anhelo de los dirigentes del Automóvil Club Argentino poder llevar a cabo una competencia internacional recorriendo todos los caminos de América para llegar desde Buenos Aires hasta Nueva York. Ya habían tenido varias pruebas o intentos anteriores, como fue el Gran Premio Internacional del Norte, aquel que ganara Juan Manuel Fangio uniendo Buenos Aires, Lima, Buenos Aires. También el Gran Premio Internacional Argentina-Chile. Esos eran algunos ejemplos precisamente de este tipo de idea y de poder concretar una carrera de ese tipo, de ese estilo, con estos grandes autos, con estas grandes coupés. Y el año 1948 entonces, en un desafío titánico, por lo que significó la logística principalmente, se llevó a cabo el Gran Premio de la América del Sur, una competencia uniendo Buenos Aires con la ciudad de Caracas, en Venezuela. 5 países a recorrer, 9.639 kilómetros en el recorrido para esa exigente prueba. 141 pilotos o binomios se aprestaron para el trabajo. Lo previo fue trabajar en las unidades para dejarlas en las mejores condiciones para poder ser parte de esta competencia. Una prueba que iba a estar dividida en 2 tramos. El primero, el de Buenos Aires a Caracas, a su vez divididos en 2 etapas, una con un trofeo muy especial, General Belgrano, para el que llegara primero hasta La Quiaca, de Buenos Aires a La Quiaca, la primera etapa, digamos, de esta manera, que estaba dividida a su vez en 2 etapas esta competencia, una Buenos Aires-Salta y Salta-La Quiaca. Y la segunda parte de esta carrera, la Buenos Aires-Caracas, comprendía entonces desde Villazón, en Bolivia, directamente hasta Caracas también en 12 etapas más. Allí el premio Simón Bolívar para quien llegara primero en la general a Caracas. Luego también se programó una competencia de regreso para unir los autos que llegaran a Caracas y los que habían quedado marginados de la competencia pero quisieran tomar parte de esta prueba. A los pocos días de llegado a Caracas se iba a estar largando una carrera desde Lima, pasando por Viña del Mar, Santiago de Chile, cruzando los Andes, nuevamente a Buenos Aires. Es decir, unos 5.000 kilómetros más, un total de 15.000 kilómetros prácticamente para esta prueba inédita. Hoy por hoy sigue siendo una de las carreras más largas del mundo. Vamos a ir a un testimonio, vamos a buscar la palabra de alguien muy cercano a la historia de los Fangio,
tanto con estos autos como después en la historia de la Coloradita de Bordeaux. Norberto Mateos nos va a hacer una referencia de aquellos preparativos, porque hace poco contó una linda historia que quiero que se las cuente a todos ustedes. Yo viví toda la vida vecino de Fangio, así que para mí Fangio siempre era, digamos, el mecánico, mi vecino el mecánico. Recién después cuando fui más grande tomé conciencia. Así que andaba siempre alrededor del auto, iba a ver cuando trabajaban en el taller, me escapaba de la escuela a veces para que Fangio me trajera hasta casa al mediodía que venían. Yo tuve oportunidad de andar 2 veces en este auto. Bueno, mi papá era muy amigo, estábamos siempre, y bueno, yo jorobaría tanto que me llevaba al taller a ver los últimos preparativos, que ahí lo conocí a Urrutia. Urrutia era mendocino y resulta que se vino a Buenos Aires porque quería correr. Y lo fue a ver a Fangio para ver qué hacía, que le diera algunas indicaciones, y le dice Fangio que a ver qué experiencia tenía. Y dice, no, yo soy mecánico, me quiero preparar un auto, dice, para correr. Bueno, dice, mira, yo justo ahora viene la Caracas, si querés venite conmigo, eso nos contaba Toto, venite conmigo de acompañante, porque el acompañante que yo tengo no es mecánico, es molinero, dice, por Erizaldi. Y así que si vos sos mecánico, vení y vamos. Y bueno, y entonces se vino a trabajar al taller con Fangio acá para preparar el auto, que ahí lo conocí yo, Urrutia, un tipo Fangio, así muy modesto, muy humilde. Y bueno, estábamos en el taller una noche, ya faltarían 4 o 5 días para la carrera, no me acuerdo exactamente. Y bueno, estaban trabajando y estaba el auto colgado todavía, me acuerdo que tenía. Y aparece Juan Scarpati, que era el que le hacía los elásticos. Porque los elásticos los quería hacer él, porque los quería templar a los 4 iguales. Dice, pero cuando el auto cae, dice, no te hace esto ni esto, ¿verdad? Cae parejo, si te hace así te vas a la banquina. Entonces, bueno, le colocaron el elástico, que se dice el Chueco, bueno, voy a dar una vuelta a ver cómo está, qué sé yo. Entonces yo quería, le decía a mi viejo, lo agarraba, decirle que me lleve. Y bueno, al final el viejo le dice, bueno, Juan, ¿por qué no nos llevas a que está jodiendo, que sé lo que quiere Dios? Bueno, vamos. Se cruzó enfrente, me acuerdo, se lo tengo grabado, la tablatería de López Álvarez, que era el que le hacía las correas estas a Fangio, y la tapa del baúl de lona. Y se trajo unas correas parecidas a esta, pero en esa época no había cinturón de seguridad ni nada. Y el asiento era fierro. Así que trajo un pedazo de mandril, lo puso ahí, me sentó, me ató y salimos. Y bueno, fuimos hasta el cruce, del cruce hasta La Marta, más o menos bien, qué sé yo, no sé cuánto iría, 120, 130. Y después volvimos por el camino de tierra de La Marta acá, y ahí sí, venía fuerte, y cada golpe, que me acuerdo de eso, porque cada golpe o lomo burro que agarraba decía, ¡guau! Me decía, y me miraba y me guiñaba el ojo. Y bueno, dimos toda la vuelta así, llegamos al taller, todo perfecto, y yo te imaginas, chocho por la vida, nunca más me puedo olvidar de eso. Y en otra oportunidad anduve en este auto, pero de paseo, le había sacado los tanques de nafta atrás, y Juan estuvo, bueno, por una circunstancia que no voy a contar, estuvo 4 o 5 días viviendo en mi casa. Y bueno, lo invitan a mis viejos a un casamiento en Batán, entonces era un pariente. Entonces le dicen al Chueco, ¿por qué no nos llevas? Dice, vamos y que venís al casamiento con nosotros. Y bueno, y fuimos, iba Juan con Beba, mi viejo, mi vieja, y yo que le había sacado los tanques de nafta, por el camino de tierra de La Brava entrando a Batán, ida y vuelta. Pero para mí, te imaginás, yo venía enloquecido, era algo extraordinario, ¿no? Son vivencias que no se olvidan nunca más. Y bien, magnífica la historia, la referencia de Norberto Mateos, que luego estaría involucrado, como decíamos, en el equipo de Juan Manuel Bordeaux y la Coloradita, que con la atención de Toto Fangio y la dirección ahí deportiva de El Chueco, sería campeón de turismo de carretera en 1966, y eso va a ser parte de otra historia. Pero ahora vamos a establecer la pausa y tras la misma nos metemos en lo que fue la carrera de la Buenos Aires-Caracas.
Para la realización de esta carrera, la Buenos Aires-Caracas, decíamos 141 protagonistas se inscribieron. No importaba el modelo de auto ni la marca, lo que sí significativo era, de acuerdo al reglamento, que fuesen el motor y el chasis de la misma marca. Lo que no se permitían eran autos sport, autos preparados. Tuvieron que pasar todos por una revisión técnica que se llevó a cabo unos días antes en los talleres del ACA. Y a las 0 horas del día 20 de octubre se puso en marcha la competencia sobre una de las principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires, donde está la sede precisamente del Automóvil Club Argentino. El que largó en el primer lugar fue Juan Manuel Fangio, porque se había utilizado, como en el año 1947, un sistema para la numeración que rankeaba a los pilotos de acuerdo a los campeonatos, grandes premios obtenidos, y así Fangio largó con el 1, su Cedes con el número 2, el piloto uruguayo, con el 3, Oscar Gálvez, el 8 tendría Juan. Diría Juan Manuel Fangio, me hubiese gustado ser un ignoto deportista, un Juan de los Palotes, para no tener que largar primero, porque largar en la primera ubicación iba a hacer que se me acercara enseguida Oscar y tuviéramos que salir los dos arriesgando demasiado, simplemente por ser Juan Manuel Fangio. Bueno, la cuestión fue esa, ni desde el mismo momento de la largada, Gálvez, Fangio, Gálvez se fueron superando permanentemente y así fueron pasando por distintos escenarios. En Arrecifes el primero era Fangio, pero ya en Pergamino estaban prácticamente juntos y así iban avanzando codo a codo durante todo el recorrido que fue la provincia de Buenos Aires, el norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, hasta arribar a Córdoba. Ya en la zona de La Carlota, Marimón también, muy cerca de ellos, Juan Manuel Fangio comienza a sentir un inconveniente. Primero fue en la bobina, tuvieron que detenerse para hacer un cambio con Danilo Urrutia y cuando ya estaban en territorio cordobés empezaron a sentir un chillido, un ruido muy fuerte dentro del habitáculo, era un problema de diferencial. Esto los iba a dejar marginados a un costado, alguien del público le ofreció los repuestos necesarios porque no llegaba el auxilio, hasta que pudieron reparar, perdieron mucho con relación a la punta. La etapa la iba a ganar la llegada a Córdoba al principio, el paso por Córdoba lo tenía Gálvez primero, se iba a llegar a Salta, como le dijimos, primera etapa, primero, punteando el Aguilucho. Fangio caía a la posición 79. El inconveniente era que de ahí en más iba siempre a tener que largar en función de cómo iba en la general. Por más que adelantara puestos, al otro día, de acuerdo a cómo había quedado en la general, tenía que largar. Así que largó desde la posición 79, cuando tenían que hacer la pequeña etapa para terminar este primer tramo entre Salta y La Quiaca. Copa o trofeo General Belgrano quedó en poder del Aguilucho. Desde Villazón, entonces ahí muy cerquita, se largó el segundo tramo hasta Caracas. Juan Manuel Fangio pudo recuperar el auto allí, cambiaron el diferencial que llegó reforzado desde Buenos Aires y empezó a avanzar. Superaba autos, 60 autos pasó en una etapa, pero a la siguiente tenía que volver a largar de atrás y volverlos a pasar hasta ir avanzando en la general. Tuvimos hace pocos días atrás un testimonio valiosísimo. Jaime Núñez Peñalosa, un peruano que tenía a su padre una hacienda a la vera del lago Titicaca. Cuando entraron ya desde la etapa La Paz, que iba rumbo ya a territorio peruano, Juan Manuel Fangio iba en el puesto 25. Primero y segundo iban los Gálvez. Al llegar precisamente a la zona del campo de esta familia Núñez Peñalosa, erran el camino los punteros en una bifurcación, tuvieron que retomar y él fue testigo de aquello según nos contara. Y vio pasar a Juan Manuel Fangio en el puesto 25 en la etapa La Paz-Arequipa, la cual Juan Manuel Fangio, acelerando a pleno, volando por territorio peruano, se iba a quedar entonces con la victoria. Cuarta etapa, triunfo para Juan Manuel Fangio. Luego llegaría la continuidad de la carrera, de allí hasta Lima, y lamentablemente en Lima había una pausa, una noche de descanso, una noche de reparaciones, y cuando recién habían alcanzado a poner la cabeza en la almohada para descansar, los levantaron a todos, los apuraron para salir a la pista porque había un conato de revolución, y entonces las tropas militares venían avanzando hacia la capital peruana y debieron seguir marcha hacia el norte. Así, sin descansar, apurados, salieron a la ruta en un horario que no era el establecido. Ya iba a empezar a amanecer, ya transitando por las costas del Pacífico con muchos precipicios. Lamentablemente, al pasar por el pueblo de Tumbes, encandilado por las luces,
se produce el accidente, se desbarranca Juan Manuel Fangio y se produce el fallecimiento de su acompañante Daniel Urrutia. Sobre este accidente, Juan Manuel Fangio decía lo siguiente. Debió abandonar. Bueno, el problema vino de antes porque en la etapa a Lima estuvimos trabajando durante todo el día, después de haber corrido en la etapa anterior, y nos fuimos a descansar, que calculábamos sería a las 8 de la noche, a las 8:30 nos vienen a golpear en la puerta diciendo que teníamos que largar inmediatamente porque había un conato de revolución. A raíz de eso salimos sin dormir y yo estaba bastante atrás en realidad y quería recuperar parte de lo perdido, entonces me esforcé bastante con mucha niebla durante mucho tiempo y yo tenía que parar en Trujillo a cargar combustible y pasé de largo y a la salida de un pequeño pueblecito que está a unos 15 kilómetros de Trujillo me fui afuera en una curva pensando que había algún precipicio, quizás no tuve la reacción muy rápida, el coche empezó a dar vueltas, por suerte yo quedé adentro agarrado del volante, mi acompañante saltó afuera con la puerta que se abrió y esa fue, diríamos, la desgracia que yo tuve, mi primera desgracia importante. Siguiendo las luces de Chevrolet, el Ford de Gálvez también se desbarranca, pero ya hacia el otro lado. Puede sacarlo y seguir en competencia, pero fueron varios los que pararon para auxiliar a Juan Manuel Fangio y a Daniel Urrutia, entre ellos Eusebio Marcilla, que lo llevó hasta el hospital del pueblo más cercano. Juan Manuel Fangio portaba en sus brazos a Daniel Urrutia. Cuando llegan al hospital fueron atendidos, lamentablemente los golpes que había recibido al ser despedido del vehículo hicieron que Daniel Urrutia perdiera la vida. Juan Manuel Fangio habría de recuperarse y hubo pilotos que se quedaron allí simplemente para hacerle compañía. La competencia continuaba entonces y la etapa final los iba a tener a Juan, a Oscar y a Juan Gálvez. Oscar con una diferencia superadora que hacía pensar que ya tenía la carrera en su bolsillo. Juan segundo, pero Juan, como fiel a su estilo, aceleró todo a la largada para tratar de ganar en el camino y tuvo un vuelco. El auto fue auxiliado por los concurrentes a la carrera que lo pusieron sobre las 4 ruedas, pero quedó encajado. Al llegar Oscar al lugar, fue a socorrer a su hermano, puso una linga y se puso a tirar del auto de Juancito, pero lamentablemente quemó el embriague. Esto les iba a costar la carrera a ambos. Oscar iba a llegar al punto de partida en Caracas de tiro de un Buick, pero los comisarios deportivos se acercaron al vehículo, levantaron el capó, tocaron el motor, vieron que estaba frío y lo desclasificaron. Quedó fuera de carrera entonces el que era el gran líder de la carrera, el gran líder de esta epopeya, la Buenos Aires-Caracas. Terminó resultando ganador Marimón. Fue Domingo Toscanito Marimón el que se llevó la victoria de esta competencia. Y Eusebio Marcilla, aquel que había perdido tiempo auxiliando a Fangio y a Urrutia, iba a ser el escolta, iba a ganarse el mote del caballero del camino. Tercero iba a resultar Juancito Gálvez. Así esta carrera. Vendría la segunda parte, la vuelta por Chile, y esa sí le iba a ganar el aguilucho. Decíamos una historia, la de 1948, que para Juan Manuel Fangio no terminaba de la manera que él quería. Regresados ya los restos de Daniel Urrutia a la Argentina, recuperado Juan Manuel Fangio, él con una comitiva de Balcarce, con su hermano Toto y otros pilotos, se dirigieron a la ciudad bonaerense de Mercedes, llevando incluso una placa para colocar en el cementerio donde hoy descansan los restos de Daniel Urrutia, aquel que perdía la vida el 29 de octubre de 1948 en el desarrollo de esta competencia, el que fuera acompañante de Juan Manuel Fangio en lo que significaría un duro golpe para el piloto balcarceño. Punto final para esta historia, punto final para la historia deportiva de Juan Manuel Fangio, también en el turismo de carretera, en lo que hemos venido desarrollando en esta primera temporada. Habrá más, lógicamente, pero será más adelante. Ahora vamos a establecer la pausa para ir a la información de las acciones de la Fundación Fangio. Hablamos de las actividades del Museo Fangio, la fundación que está próxima a cumplir
los 39 años de existencia desde aquel 22 de noviembre de 1986 cuando se abrieron las puertas de este magnífico museo. Vamos a ir a una de las actividades que se llevaron a cabo hace muy poquitos días atrás, la presencia de Adolfo Prat-Gay, que llegó a la ciudad de Balcarce para ser parte de una cena benéfica para recaudar fondos para la cooperadora del hospital local. De ello nos habla Sergio Andrade, hombre de la Fundación Fangio. En realidad la Fundación tiene como objetivo el legado, cuidar el legado y mantener vivo a Fangio, pero también el objetivo que tenemos es estar abierto a la comunidad y hacer cosas que le sirvan a todo el mundo y sobre todo a instituciones. Y bueno, surgió cuando fuimos a la presentación del equipo Mercedes-Benz al turismo de carretera con Juan y Mauricio. Justo estaba Alfonso Prat-Gay, que es un amigo de la casa, porque es vicepresidente de Prestige Autos. Lo acompaña Daniel Herrero en esta cruzada grande que tienen de que Mercedes-Benz, gracias a Dios, no se fue de la Argentina. Con capitales argentinos se quedó y mantuvieron los 2.000 empleados porque cerraba Mercedes-Benz. Así que está en esa patriada que han iniciado y charlamos y hablábamos le contaba que el municipio había comprado una casa contigua al hospital para hacer la guardia pediátrica, a ver si él no le gustaría dar una charla a beneficio, invitar a empresarios, y bueno, organizamos con la fundación la charla. Alfonso me dijo, en el momento me dijo sí, colaboro, no tengo ningún tipo de problema, estoy. Vino, fue una charla muy linda con 150 empresarios, como siempre él brillante, es un gran economista, un gran CEO, pero también es un gran señor, y eso lo quiero destacar porque tiene esos atributos, ¿no?, de señor, es una muy buena persona. Y bueno, la fundación, gracias a Dios, pudimos llevarlo a cabo, fue una linda noche y una muy buena recaudación, que me estaban diciendo la gente de la cooperadora del hospital que estamos llegando a los 25 millones de pesos, así que ellos calculan que con eso y no mucho más hacen la guardia pediátrica, que es tan importante para Balcarce, ¿no? Porque nosotros tenemos un hospital solo, un solo nosocomio y todos vamos al hospital, los hijos, los nietos de todos nosotros. O sea, como diría mi abuelo, estamos todos en el bolillero para ir al hospital. Entonces hay que defenderlo, hay que estar, y la fundación está en esas cosas siempre dispuesta a colaborar. Estamos charlando y yo, de fondo tuyo, no lo va a tomar la cámara porque es para el otro lado, pero veo el auto de René Favaloro y veo la figura de Favaloro y Fangio, y justamente estamos hablando de esto, ¿no? De la pasión por el deporte, la medicina, unidos en esta casa y en estas causas comunes, ¿no? Que tienen que ver con lo solidario, con el pensar en el otro y la posibilidad de brindar una mano. Ustedes con la Fundación Favaloro también han tenido acciones hace muy poco tiempo, digo, se sigue esa huella y ese camino trazado por Fangio. Sí, sobre todo, bueno, Laura dio una charla acá de cuidado del corazón el año pasado, y siempre estamos haciendo cosas juntos, nos ayudamos permanentemente. Ellos necesitan mucha más ayuda que nosotros, porque eso es un monstruo impresionante, y la Fundación Fangio siempre está ayudándonos, ayudándola y haciendo cosas que podamos beneficiar a la Fundación Fangio y a la Fundación Favaloro. Dábamos a conocer esta actividad de la Fundación Fangio que decíamos va a estar cumpliendo, al igual que el museo, el próximo sábado 22, 39 años de vida en lo que ha sido preservar el patrimonio deportivo de Juan Manuel Fangio. Bueno, vamos a estar, y esa historia, todo lo que tiene que ver con el museo, lo vamos a estar contando exclusivamente el próximo programa. Le ponemos punto, como decíamos, a la historia de Juan Manuel Fangio en lo competitivo para esta primera temporada en el Garage con este Gran Premio de 1948, la epopeya sudamericana, esta competencia, la Buenos Aires-Caracas. Nosotros nos vamos a reencontrar, como digo siempre, la próxima semana, pero será para la historia del Museo Fangio y los protagonistas que van a estar aquí en este museo. Los invito, como siempre, a visitar Balcarce, los invito a conocer este templo del automovilismo y también a reencontrarnos en el Garage TV. Hasta entonces. Il padre